vamos a partir de nuevo de nuestro problema de optimización. Es decir, vamos a considerar o vamos a estudiar el problema de optimización que sería nuestro problema P de minimizar nuestra función f de x sujeto a, normalmente ponemos que nuestro x tiene un cierto conjunto, casi siempre cogemos todo el conjunto de su n, donde tenemos una función f que vaya de e sub n en e sub 1, función, y tenemos un cierto conjunto S contenido en e sub n, conjunto no vacío. ¿Vale? Idea. Igual que hacíamos antes, vamos a buscar unas direcciones adecuadas. Entonces, queremos determinar unas direcciones adecuadas que nos permitan ir construyendo nuestra sucesión de puntos. Nuestra sucesión de puntos que converja a la solución x rayita del problema P. Entonces, cuando hicimos, por ejemplo, la optimización multidimensional sin derivadas, vimos un único método que era el método de Hooke-Gibbs. Y ahí hemos cogido unas direcciones especiales que íbamos mejorando el comportamiento componente a componente. Y esas direcciones se habían llamado, como eran en cada componente, en cada coordenada de nuestro espacio euclídeo, lo habíamos llamado las direcciones coordenadas. Vale. Pues vamos a hablar ahora de un nuevo concepto que van a ser direcciones conjugadas. Entonces vamos a comenzar con una definición algebraica y vamos a ver cómo utilizamos o aplicamos esa definición a nuestro problema. Entonces, definición. Aquí. Vamos a coger H, una matriz cuadrada, es decir, matriz n por n, con coeficientes en R, porque nosotros estamos trabajando todo el rato con los reales, que sea una matriz, pero vamos a pedirle un poquito más de comportamiento y que sea una matriz simétrica. Entonces, dados unos vectores de su 1, de su 2 hasta en total de su n, que sean vectores de Rn, diremos que son H conjugados, es decir, conjugados respecto a la matriz H, o si no hay duda, decimos simplemente que son conjugados y ya está, si verifican dos condiciones. La primera, ¿cuál es el buen comportamiento que normalmente nos gustaría tener cuando trabajamos con vectores? Que hombre, que esos vectores, por lo menos, no haya vectores repetidos. El modo de no tener vectores repetidos es el modo de decir que un vector no se pueda conseguir a partir de combinaciones de los otros vectores. Es decir, queremos que nuestros vectores con los que estamos trabajando sean vectores linealmente independientes. Eso sería como lo mínimo que le podemos pedir. Es decir, estos vectores son linealmente independientes entre sí
Y la parte de la conjugación realmente lo que nos dice es que cogemos un vector, me da igual que sea el de su i o el de su j, vamos a comenzar con el de su i. Como los vectores son vectores columna, le vamos a poner una traspuesta para decir es un vector fila, lo multiplicamos por la matriz H y luego lo multiplicamos de nuevo por el vector de su j. Y cualquier combinación que hagamos de un vector por la matriz por otro vector va a ser 0. Siempre y cuando, eso sí, para todo i, j que vaya de 1, 2 hasta n, pero obviamente que no cojamos el mismo vector dos veces. ¿Vale? Entonces, si cojo vectores diferentes y lo multiplico por la matriz, entonces ese producto nos sale 0. ¿Eso qué nos va a permitir? Nos va a permitir dar un método, un algoritmo, que es lo que llamamos el método de direcciones conjugadas, de forma genérica, que utilizando esta información, utilizando como direcciones de descenso estos vectores conjugados, nos permite obtener la solución óptima de nuestro problema en una cantidad finita de pasos. Lo importante es que no es válido para cualquier tipo de problema. ¿Qué quiero decir? Que nuestro problema tiene que tener un aspecto muy concreto. Es decir, ahora nuestro método de direcciones conjugadas nos permite estudiar el mismo problema que queremos estudiar siempre. Es decir, aquí igual que siempre, consideremos el problema de optimización que sea nuestro P consistente en minimizar una función objetivo. Aquí tenemos nuestro problema que sería minimizar nuestra función f de x sujeto a que nuestro x tiene un cierto conjunto S, donde normalmente esta función f que va de e sub n en e sub 1 es una función, S es un subconjunto de e sub n no vacío, siendo, ¿qué quiere decir? Este es nuestro problema general, ¿verdad? El que siempre queremos estudiar. Pero para el método de direcciones conjugadas no nos vale cualquier función. Es decir, no me vale coger f de x que sea el coseno de producto de las componentes. No, tiene que ser una función f de x, de modo que la función f de x la puedo escribir como un cierto vector de coeficiente c transpuesta por x más una expresión de la forma 1/2 por nuestro vector x por una cierta matriz h por x, donde el vector c es un vector de coeficiente de Rn y la matriz h es una matriz cuadrada con coeficientes reales que sea una matriz simétrica. ¿Vale? Es decir, solamente en este caso nos vamos a servir del método de direcciones conjugadas. Si tú tuvieses una función que dijese, no, es que yo he cogido f de xy que sea el coseno de x más 2y. No, no vamos a poder aplicar el método de direcciones conjugadas a este tipo de función, porque no tenemos una función f de x que podamos expresar de este modo. Tiene que ser una función que tú puedas expresar como 2x más 3y y luego nos van a quedar unos términos cuadráticos que sean, pues yo qué sé, 1/2 por tengo el x cuadrado más el 3xy menos el 5y cuadrado. Algo así. Para este tipo de funciones, sí vamos a aplicar nuestro método de direcciones conjugadas. ¿En qué consiste el método de direcciones conjugadas entonces? Bueno, pues vamos a verlo. Vamos a coger, tener aquí un teorema
que nos garantiza esa convergencia del método. Entonces, en las condiciones anteriores, vamos a coger d sub 1, d sub 2 hasta d sub n vectores de Rn que sean conjugados o H conjugados respecto de esa matriz H que nos permite expresar nuestra función de ese modo. Vale, entonces, dado un punto x1 perteneciente a E sub n, que sea un punto inicial, queremos construir nuestro algoritmo. Entonces, vamos a considerar el problema auxiliar, vamos a llamarlo Paux, que sería minimizar. Y lo que hacemos siempre, nos queremos mover de un punto a otro punto mediante una dirección. Es decir, vamos a coger, minimizar nuestra función x sub k más un cierto lambda por el d sub k. Estamos pasando del punto x1 al siguiente punto que sería x1 más un cierto lambda por el vector de su 1. Y aquí sujeto a que este lambda tome valores que estén en S1. Normalmente solemos llamar lambda sub k a la solución óptima de este problema. Entonces, si lambda sub k es el óptimo de nuestro problema Paux, llamamos o hacemos nuestra siguiente iteración x sub k más 1 es precisamente el punto x sub k anterior más ese óptimo lambda sub k por la dirección que hemos elegido de sub k. Luego, lo que nos dice el teorema es que este es el algoritmo o el método de direcciones conjugadas y nos construyendo los puntos de este modo. Pues entonces, para cada k de 1, 2 hasta n, porque vamos a repetir el proceso con cada una de estas direcciones, se tiene que, por un lado, primera conclusión que obtenemos, si cogemos como dirección el gradiente de la función f en el punto x sub k más 1, en ese nuevo punto que nos hemos construido, y eso lo multiplicamos por el vector d sub j, tenemos que este producto es 0, sea cual sea el j que cojamos desde 1, 2 hasta k. Esto es una especie de decir que estos vectores son conjugados respecto de la matriz identidad. ¿Vale? ¿Qué ocurre cuando cogemos el gradiente en el punto inicial? Es decir, el gradiente f en el punto x1 y lo multiplicamos por la última dirección con la que nos hemos movido al siguiente punto. Que eso nos da exactamente el mismo valor que cuando cogemos el gradiente en esos puntos x sub k, en el último punto, por la dirección de su k. ¿Vale? Y lo último es que lo que nosotros queremos es que este punto x sub k más 1 sea una solución de nuestro problema P inicial, ¿verdad? Si tiene una cosa parecida, es decir, 3, el punto que nos hemos construido, el punto x sub k más 1 construido, es una solución óptima del problema no exactamente del problema final P, sino de un problema intermedio. ¿De qué problema intermedio? Vamos a llamarlo de un problema P tilde, que este problema consiste en minimizar mi función f de x, de momento es exactamente lo mismo que estamos haciendo con el
punto o con el problema P inicial, pero hay una condición diferente. Y es que la condición es que la diferencia que hay del punto X al punto de partida, que es nuestro vector, lo tenemos que coger como una combinación de los vectores que hemos ido cogiendo de las direcciones conjugadas, es decir, desde el d sub 1, d sub 2 hasta el d sub k. Eso sí significa una cosa, y es que cuando cojo el último vector, el d sub n, entonces este problema P tilde sí coincide con mi problema P. Es decir, vamos a ponerlo aquí, en particular, el punto x sub n más 1 es solución óptima de nuestro problema P inicial, que era el que queríamos estudiar. Si te fijas, ¿qué acabamos de hacer nosotros aquí? Hemos construido la solución o hemos aproximado la solución de nuestro problema inicial en una cantidad finita de pasos. Si hago n pasos, consigo obtener esta solución óptima x sub n más 1. ¿Se entiende? Sí, Esto de forma genérica es lo que se llama método de ediciones conjugadas. Vamos a aplicarlo a un caso concreto, es decir, por ejemplo, aquí consideremos el problema que sería, em, tenemos nuestro famoso problema, ¿verdad? ¿Cuál es el problema que siempre hemos cogido? El P que sea minimizar, creo que era, bueno, no lo voy a poner a la cuarta, que si no se nos va demasiado. Vamos a poner más sencillo, vamos a poner nuestra función que sea menos 12i más, te voy a hacer el mismo ejemplo que tenemos en el libro para que veas el proceso paso a paso y luego si volvemos a nuestro problema estándar, por así decirlo. Sujeto a, tenemos que nuestro punto xy pertenece a todo ESU2. Entonces, uno diría, ¿puedo expresar esta función del modo que nos interesa? Dice, bueno, observemos que esta función f de xy la podríamos expresar como, ¿puedo coger el vector 0, menos 12 y multiplicarlo por el vector xy? Vector fila, vector columna, 0 por x, 0, menos 12 por y, menos 12y. ¿Vale? De momento ya tenemos que este elemento de aquí sería nuestro vector c traspuesta, ¿verdad? ¿Y ahora qué hacemos? Tenemos que sumar un medio de un vector que sea nuestro xy por una cierta matriz que queremos que sea nuestra matriz h simétrica por nuestro vector x y columna, ¿verdad? Si aquí pongo un número, tiene que ser x por número por x es x cuadrado por ese número. Aquí aparece un 4x cuadrado. Uno podría pensar, ah, bueno, pues ponemos simplemente entonces aquí un 4. Pero como tengo esto en medio, si cojo el 4 con el 1 medio nos quedaría 2. Para que el resultado final sea 4, este número que debe aparecer aquí, ¿quién tiene que ser? 8. ¿Vale? Así sí tenemos que x por 8 por x es 8x cuadrado, con el 1 medio 4x cuadrado. Si hacemos lo mismo con el y cuadrado, nos quedaría también aquí nuestro 8. Y por último, con estos términos que tenemos aquí, tengo que poner justamente menos 4 para que si cojo menos 4xy y menos 4xy sean en total menos 8xy y menos 8xy dividido entre ellos nos queda el menos 4xy. Entonces, esta función la hemos podido escribir como vector de coeficientes por las incógnitas x más un medio del x por la matriz por el x. Luego vamos a aplicar el método de ediciones conjugadas a esta función de aquí. Es decir, vamos a ver
cómo podemos aplicar el método de direcciones conjugadas para obtener la solución óptima del problema P. Realmente tú podrías decirme, mira Pablo, es que yo en realidad, si estudio este problema aquí por separadito, tengo un problema que no es muy complicado en el sentido de ¿qué función objetivo tengo? Tengo una función objetivo que es f de xy de la forma menos 12y más 4x cuadrado más 4y cuadrado menos 4xy. Esta función es una función polinómica. El modo de tratar de obtener mínimos de funciones es calcula derivada igual a 0. En este caso tendríamos que calcular cuánto valdría el gradiente de la f en el punto xy. Cogemos este gradiente, derivamos y ¿qué nos quedaría? Derivamos respecto de x, este desaparece, aquí nos queda un 8x, este desaparece y aquí nos queda un menos 4y. Y ahora llevamos todo respecto de y. Pues aquí nos queda un menos 12, este fuera, aquí nos queda más 8y y aquí nos queda menos 4x. ¿Qué tenemos que hacer? Que este gradiente sea 0, entonces imponemos que 8x menos 4y sea 0, que menos 12 más 8y menos 4x sea 0. Claro, ¿qué sacamos de aquí? De la primera ecuación, pues tendríamos simplemente que la y tiene que ser igual a 2x. Si sustituimos abajo, nos quedaría que menos 12 más 8 por 2 sería 16x menos 4x tiene que ser igual a 0. Y entonces, ¿qué conseguimos nosotros? Que el punto xy, ¿quién tendría que ser? De aquí 16x menos 4x sería 12. El menos 12 pasa sumando, la x vale 1. Y si la x vale 1, la y vale 2. Entonces, aquí tenemos nuestra solución óptima de nuestro problema, ¿verdad? Es decir, hemos resuelto el problema explícitamente, no lo hemos aproximado, ¿cierto? ¿Qué ocurre? Que hay veces que nuestras funciones se nos complican o que estamos con... lo diré. Aquí es que es un sistema 2x2 y ha sido relativamente sencillo. Imagínate, tienes un sistema de 17x17. Ya es más complicado resolver ese sistema. Entonces, es cierto que para los casos que nosotros estamos acostumbrados a trabajar a mano, resolver este tipo de funciones, los óptimos, es relativamente sencillo con los procedimientos de cálculo que nosotros conocemos. Pero hay veces que este problema empieza a complicarse y por eso utilizamos el método de direcciones conjugadas para ir aproximando. ¿Qué es lo primero que necesitamos? Ya tenemos esta matriz H, entonces necesitamos obtener cuáles son las direcciones conjugadas. Es decir, necesito construirme dos vectores que sean linealmente independientes y que sean conjugados uno del otro. Entonces, ahora, para obtener las direcciones de su 1 y de su 2 perteneciente a R2, que sean H conjugadas, tomamos como tienen que ser dos vectores, el primero realmente podría decir, bueno, fija el primer vector y a partir de ahí vas consiguiendo cosas, ¿verdad?
Entonces, el primer vector que vamos a tomar, ¿cuál quieres que sea? Mm, El que más coraje te dé. yo qué sé, Pablo, el 1-0, no sé. Venga. Lo que te quiero decir es que no hay unas únicas direcciones conjugadas. Porque tú primero tienes que fijar un vector. Si yo fijo el 1,0, pues ahora vamos a hacer todo en función de este 1,0. Que hubieses puesto el menos 3,8, pues vamos a hacer todo en función del menos 3,8. Este es el que nosotros fijamos. Y ahora vamos a tener que construirnos otro vector que sea linealmente independiente con este de su 1 y que sea como h conjugado. Entonces, ¿cuánto va a valer el vector de su 2? No lo sé. Va a tener dos componentes. ¿Cómo quieres llamar a las componentes de este vector? Eh, como tú quieras. A, B, alfa, beta, S1, S2, yo qué sé. A ver. Lo que más coraje te dé, ¿vale? Entonces, ahora nosotros tenemos que averiguar este vector para que sea como h conjugado, ¿verdad? Entonces, Mm. para que d su 1 y d su 2 sean h conjugados, imponemos la definición. Es decir, imponemos que... ¿Cuál es la definición de h conjugados? No tiene que ser el d su 1 con el d su 1, tiene que ser entre vectores distintos. Es que solo hay dos vectores, ¿verdad? Solo hay un d su 1 y un d su 2. Vale, pues tengo que coger o bien el d su 1 por el h por el d su 2 igual a 0. O si te da más coraje, el d su 2 por el h por el d su 1. Lo mismo es que es lo mismo, ¿vale? Entonces, ¿qué sacamos de esta condición? El vector de su 1 sería el 1, 0. La matriz H la hemos calculado antes, la matriz 8 menos 4 menos 4, 8. Y el vector de su 2 es el vector AB. Cuando multiplicamos esto nos quedaría fila por columna, sería el 8 menos 4 y lo multiplicamos por el AB. Entonces todo esto nos queda, epa, nos queda 8A, no técnicamente, bueno, venga, 8A menos 4B. Por lo tanto, ¿qué sacamos de aquí? Que tendríamos que 8A menos 4B tiene que ser 0. O lo que es lo mismo, hay una relación entre las componentes A y B, ¿verdad? Es decir, que B tiene que ser igual a 2A. ¿Cuántos vectores H conjugados hay? Un porrón. Entonces, elegimos el vector de su 2 que sea... ¿Cuál? ¿Cuál quieres elegir? El único que no puedes elegir sería el A igual a 0. Porque entonces el vector 0, 0 no sería linealmente independiente con el 1, 0. Venga, pero ¿qué valor le quieres dar a la A? El que más coraje te dé. Que no sea 0, eso sí. -1. Menos 1. Lo único que estoy diciendo es que si coges el menos 1, entonces la componente B tiene que ser menos 2. Ya tengo mis dos vectores linealmente independientes y que son conjugados con respecto a la matriz H. Es decir, tengo mis dos vectores H conjugados. Entonces, podemos aplicar ahora nuestro método. Es decir, ya estamos en condiciones. Ya estamos en condiciones de aplicar el método de direcciones
conjugadas al problema P, que sea minimizar nuestra función menos 12, menos 12i más, ¿qué habíamos puesto? 4x cuadrado más 4y cuadrado menos 4xy sujeto a que nuestro punto xy tome valores de todo E2. Siendo, hemos cogido dos direcciones, ¿verdad? D1 en la dirección 1, 0, D2 en la dirección menos 1, menos 2, ¿verdad? ¿Cuál sabemos que es la solución óptima de este problema? Óptima es el punto X rayita y rayita que hemos calculado antes aquí en la esquinita, ¿verdad? Que nos salía el 1, 2. Si recuerda, el método de direcciones conjugadas en un número finito de pasos debe llegar a esta solución óptima 1, 2. Venga, pues vamos a pensar en el punto que te dé la gana. Entonces, tomamos el punto inicial que vamos a llamarlo x1, y1, que sea. ¿Cuál te da coraje? Mira, me vaya a decir el 1, 2 porque entonces no hay mucho más que hacer, ¿vale? Menos el 1, 2, ¿cuál quieres? El menos 2, 1. Venga, el menos 2, 1. Este es nuestro punto inicial, ¿verdad? ¿Qué hace el método entonces? El método lo que me dice es, mira, vas a coger un punto inicial. Para construirte el siguiente punto x2, vas a resolver este problema auxiliar. Venga, pues vamos paso por paso. Entonces, para k igual a 1, debemos resolver el problema auxiliar, vamos a llamarlo Paux, como hemos dicho en teoría, que sea minimizar, ¿quién? Nuestra función f, pero en el punto x1 más un cierto lambda por el vector de su 1, ¿verdad? Sujeto a que el lambda sea un valor de S1. O lo que es lo mismo, tengo que minimizar mi función f, el punto x1, hemos puesto ¿cuál? El menos 2, 1. Y aquí ponemos un lambda por el vector de S1, que es el vector 1, 0. Sujeto a que nuestro lambda esté en todo S1. O lo que es lo mismo, vamos a sustituir nuestra función, ¿verdad? La x, ¿cuánto vale? Vale menos 2 más lambda. La y, ¿cuánto vale? Siempre 1, ¿verdad? Entonces tenemos que minimizar ¿qué función? Como la f era menos 12i y la y vale 1, nos queda menos 12 más 4 veces la x al cuadrado. La x sería menos 2 más lambda al cuadrado. Luego nos queda 4y cuadrado, como la y vale 1, sería más 4. Y luego nos queda menos 4 por x por y. La x vale menos 2 más lambda. ¿Y la y cuánto vale? 1. Sujeto a que nuestro lambda tome un valor de S1. Entonces, llamamos a la función que tenemos que optimizar. ¿Quién sería? Esta función que aparece aquí, ¿verdad? Pues esta función va a ser nuestro θ sub lambda. ¿Qué nos quedaría? Que la función menos 12 más 4 menos 2 más lambda al cuadrado más 4 menos 4 que multiplica a menos 2 más lambda por 1. Oye, vamos a simplificar esto un poquito. Nos quedaría el menos 12, cuadrado de menos 2 sería 4, 4 por 4 más 16.
El lambda al cuadrado me queda más 4 lambda al cuadrado. Y luego nos queda menos el doble pi m por el segundo, sería menos 4. Con este 4 sería menos 16 lambda. Más este 4. Y aquí tengo menos 4 por menos 2 sería más 8. Menos 4 por lambda me quedaría menos 4 lambda. Venga, todo esto simplificado que nos quedaría término cuadrático, 4 lambda al cuadrado. Término de lambda, menos 16 menos 4 sería menos 20 lambda, ¿verdad? Más Término 16. independiente. ¿Eh? Más 16. ¿Dónde? Ah, no, o sea, menos 20 lambda y ahora más 16, ¿no? ¿Más 16 lambda? O que tú dices que en total ya sale más 16. Eso, Vale, pues. vale, sí, sí, sí. Más 16. Que tú ya habías hecho la cuenta del menos 12 más 4 más 8 y te quedaba así, sí. Mm, Esto, bueno, pues puedo sacar factor común, ¿quién? 4. El 4, ¿verdad? A ver si me queda algo bonito. 4 que multiplica a lambda cuadrado menos 5 lambda más 4. Y esto lo puedo factorizar fácil como lambda menos 4 por lambda menos 1, ¿verdad? Menos 4 por menos 1 es 4, menos 4 más menos 1 es menos 5 lambda. Perfecto. Oye, tengo mi polinomio de segundo grado que se anula en el 4 y en el 1, ¿verdad? Luego, ¿dónde alcanza el mínimo? Lambda 1, que sería el mínimo de theta sub lambda. Geométricamente es sencillo, porque si tú tienes una parábola que se anula en dos puntos, el mínimo, el vértice está en el punto medio, ¿verdad? Y si este punto es el 1 y este punto es el 4, el punto medio de 1 y 4 es el 2,5, es decir, 5 medios, ¿vale? ¿Bien hasta ahí? Sí, Con este 5 medios nos podemos construir entonces el siguiente punto, ¿verdad? El siguiente punto sería el punto x sub 2. Venga, pues entonces ahora, ¿qué hacemos? Nuestro punto x sub 2, nuestra siguiente iteración sería al punto x sub 1 le sumamos el lambda sub 1 por la dirección de sub 1. Es decir, al punto x sub 1 que era el 1, 0, no, era el... ya que tiene que estar aquí el menos 2, 1, le sumo 5 medios por el 1, 0. Que nos quedaría todo esto, menos 2 más 5 medios sería un medio, y 1 más 0 por 5 medios nos queda 1. Perdón, esto sin respuesta. Fíjate, ¿cuál sabemos que es la solución óptima de este problema? El 1, 2. Ya hemos pasado al 1 medio 1. Ya hemos subido un poquito, ¿verdad? Tengo que hacer otra iteración más, ¿cierto? Entonces, ahora todo esto realmente lo repites, pero cambiando con la siguiente iteración. Es decir, repetimos ahora el proceso, pero cambiamos quién. Ahora cambiamos. Me deja copiar esto. Ahora. Cambiamos todo el k igual a 2, o sea, todo el k igual a 1 por k igual a 2. Es decir, esto lo cambiamos, esto lo cambiamos, este lo cambiamos, este lo cambiamos y nos va a quedar otro problema diferente. Esto va a cambiar. Esperemos que sea igual de sencillo. Todo esto fuera, 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 fuera y todo esto fuera. Venga, vamos a ir haciendo los cambios, ¿no? Ahora, para k igual a 2, hacemos lo mismo. Resolvemos nuestro problema auxiliar, que sería el x sub 2 más lambda por el d sub 2. El punto x sub 2 que hemos obtenido ha sido el 1 medio 1. Le sumamos lambda por el vector d sub 2, que el vector d sub 2 lo habías elegido como
el menos 1 menos 2. Entonces, ¿cuál es la función que tenemos que minimizar? Ahora la y, aquí aparece menos 12y, pero eso sería menos 12 que multiplica a 1 menos 2 lambda, ¿verdad? La x sería 4 que multiplica el x al cuadrado, que es 1/2 menos lambda todo eso al cuadrado. Aparece un 4y cuadrado que sería 4 que multiplica al 1 menos 2 lambda al cuadrado, ¿verdad? Sí. Y luego Sí. aparece el menos 4x, que la x es 1/2 menos lambda, y la y que sería 1 menos 2 lambda. Casi nada, ¿verdad? Entonces, ahora nuestro tita su lambda, ¿quién sería? Todo este bicho. Vamos a ir desarrollando ya del tirón, sería menos 12 por 1, menos 12. Menos 12 más menos 2 lambda sería más 24 lambda. Término cuadrático. Cuadrado el primero 1/2 por 4 más 1. Cuadrado el segundo nos queda más 4 lambda cuadrado menos el doble del primero por el segundo nos queda menos lambda. Con este 4 pues menos 4 lambda. Desarrollemos este cuadrado, nos queda más 4. 4 lambda cuadrado por 4 nos queda más 16 lambda cuadrado. El doble primero por el segundo nos queda menos 4 con este 4 menos 16 lambda. Aquí hacemos menos lambda por menos 2 lambda sería 2 lambda cuadrado. Con este 4 y menos me queda menos 8 lambda cuadrado. Término independiente nos quedaría 1/2 por menos 2, eso sería menos lambda. Perdón, término independiente no, el término de lambda. Menos lambda por 1 me quedaría otro menos lambda. Menos lambda con menos lambda es menos 2 lambda. Y con menos 4 sería más 8 lambda. Y por último, ahora sí, término independiente nos quedaría 1/2 por 1, que es 1/2. Con este menos 4 nos queda menos 2. ¿Vale? Venga, ¿cómo lo podemos simplificar? Términos cuadráticos, 4 lambda cuadrado y 16 lambda cuadrado son 20, menos 8 son 12 lambda cuadrado. Términos lambda, 24 lambda menos 4 son 20, menos 16 Menos 16. son 4. 4 y más 8 son 12. 12. Oye, mira, ni tan mal. El menos 12. Voy a dejarme el 1 para el final, a ver si no se me olvida. Menos 12 más 4 son menos 8. Menos 2 son menos Menos 10. 10. Menos 10 más 1 son menos 9, ¿verdad? Bueno, Sí. vale. Nos ha quedado... Podemos sacar un 3 factor común, ¿verdad? Que multiplica entonces al 4 lambda al cuadrado más el 4 lambda Menos menos 3. 3. Este, si lo queremos poner más o menos también sencillo o bonito, ¿qué podríamos hacer? Mm, ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué podríamos hacer? Vamos, podríamos resolver la ecuación de segundo grado y ya está, ¿no? Esto es para intentar, si te queda un 2 lambda más más 1 y luego tienes un 2 lambda. Eh, Claro, para que quede esto nos queda 2 lambda con 2 lambda sería el 4 lambda cuadrado. Menos 2, esto no sería, ¿verdad? No, pues nos tiene que dar un menos 3. Entonces tendría que aparecer aquí un menos 3. Y el 1 con el menos 3. Pero no, vamos a ponerle al revés. Y ponemos aquí menos 1 más 3. 2 lambda con 2 lambda sería el 4 lambda al cuadrado. 2 lambda con 3 sería más 6 lambda. 2 lambda con menos 1 sería menos 2 lambda. Y menos 1 con 3 sería menos 3, ¿verdad? Sí. Vamos. Entonces esto nos ha quedado el 3 que multiplica a... Por aquí teníamos 2 lambda menos 1 por 2 lambda más 3. Entonces, ¿dónde se anula ahora este polinomio?
se anula en este punto, que sería el lambda igual a 1/2, ¿no? Y en este punto, que sería el lambda igual a -3/2. El punto medio de estos dos sería -3/2 más 1/2 dividido entre 2, que nos quedaría -1, ¿verdad? Sí. Entonces, el óptimo, el mínimo de esta función tita sub lambda, que sería el lambda sub 2, Pablo, dime, serían -1/2, ¿no? -1/2 porque se me ha olvidado dividir entre 2. Sí, sí, perdón. He hecho la cuenta del -3/2 más el 1/2, que ese es el -1, pero con este 2 es -1/2. Gracias. Entonces este mínimo nos quedaría el -1/2. Por lo tanto, espero que esto salga bien porque estamos haciendo demasiadas cosas de cabeza y mi cabeza a las 9 de la mañana no funciona tan bien. Teníamos que nuestro punto x sub 3, ¿quién sería? Al x sub 2 le sumo el lambda sub 2 que hemos conseguido por la dirección de sub 2. El punto x sub 2 se supone que este punto x sub 3, ¿quién tendría que ser? El 1, 2, ¿verdad? Vamos a ver si es verdad. El punto x sub 2 es el punto 1/2, 1. El lambda sub 2 es -1/2. Y la dirección de sub 2 es la dirección -1, -2. Venga, entonces, -1/2 por -1 nos quedaría 1/2. 1/2 más 1/2, 1. De momento vamos bien. Siguiente. -1/2 con -2, menos con menos más, 2 por 1/2, 1. 1 más 1, 2. ¡Ole! Efectivamente, hemos conseguido en un número finito de pasos, en cuartos pasos, como estamos en dimensión n igual a 2, en 2 pasos hemos conseguido obtener la solución óptima de nuestro problema. Que uno puede decir, llevamos 1, 2, 3, 4, 5 para hacer lo mismo que hemos hecho en este cuadradito chico en 30 segundos, ¿verdad? Tú dices, pues el método de direcciones conjugadas a mí me parece mucho más coñazo y largo que resolverlo, como sabemos, con optimización de funciones varias variables. Sí, pero este problema es que era muy sencillo con una dimensión muy chica. Cuando tenga dimensión 7, resolver tu sistema de 7 ecuaciones con 7 incógnitas no va a ser tan inmediato. Ahí sí que te interesa a lo mejor ir aproximando mediante estas direcciones conjugadas. Pero por lo menos esta de aquí es nuestra solución óptima del problema P inicial. Entonces, mediante el método de direcciones conjugadas hemos sido capaces de obtener exactamente la misma solución. ¿Bien hasta ahí? Sí. Vamos a ver ahora una modificación de este método de ediciones conjugadas, porque si te fijas aquí, la matriz que utilizamos, esa matriz de conjugación H es siempre la misma, ¿verdad? Pero es posible que nosotros vayamos cogiendo direcciones que vayan modificando esas direcciones poco a poco. Entonces, hay un método alternativo que es el método de Davidson, Fletcher, como el de Harry Potter, y Powell. Y aquí lo que vamos a hacer va a ser una modificación de las direcciones que utilizamos. Entonces, en lugar de utilizar siempre esas direcciones conjugadas fijas, vamos a ir modificando poco a poco. Entonces, vamos a buscar direcciones de la forma menos una cierta matriz de sub j que vamos a multiplicar por el gradiente de la función en unos ciertos puntos y. ¿Qué significa? Que va a haber dos cosas que vas a tener que ir construyéndote. Entonces, por lo que vamos a tener que ir aproximando
las matrices de su J y los puntos auxiliares Y, ¿vale? Pone aquí así para que se vea que no es un Y, sino que es este punto Y. Se parece un poco a lo que hacíamos con el método de Hooke y Gibbs, donde cogíamos el punto X1, cogíamos unos puntos Y, que eran unos puntos auxiliares para conseguir el siguiente punto. Lo que pasa es que aquí no solo vamos a coger estos puntos auxiliares Y, vamos a tener también unas matrices auxiliares de su J. Entonces, ¿cómo vamos a comenzar este método? En nuestro paso inicial, la estructura es muy similar en cuanto a los requerimientos, es decir, partimos de un cierto epsilon mayor que 0, que es nuestro criterio de parada. Vamos a tener también un punto x1 que va a ser nuestro, aquí, x1 perteneciente a SN, que es nuestro punto inicial. Y como tenemos matrices, hombre, pues mínimo vas a tener que partir de una matriz inicial, es decir, partimos de una matriz de SU1, que sea matriz n por n, con coeficientes en R, que va a ser una matriz inicial. ¿Qué le pedíamos nosotros a estas matrices? Mínimo le pedíamos a las matrices que fuesen, queda la L muy grande, que fuesen matrices simétricas. Vamos a pedirle un poquito más en esta parte, y es que aparte de ser simétrica, sea también definida positiva. Y ahora lo que vamos a hacer con este método va a ser construir el primer punto Y auxiliar. Igual que el método de Hooke y Gibbs, el primer punto auxiliar es el propio punto X y luego me voy a construir mi sucesión. Es decir, hacemos ahora nuestro primer punto auxiliar Y1, que sea simplemente el propio X1. Tomamos las iteraciones K igual a J igual a 1 y pasamos al paso principal. Que el paso principal nos va a decir cómo vamos a ir construyendo, por un lado, los distintos elementos Y de la sucesión auxiliar y cómo vamos a ir parando los puntos X, que son los que nos interesa construir, ¿vale? Entonces, ahora en nuestro paso principal, aquí suponemos que ya tenemos la iteración correspondiente, es decir, suponemos que tenemos el correspondiente punto X sub K y la iteración auxiliar Y sub J para construir la siguiente. Entonces, primero, ¿qué puede ocurrir? A lo mejor ya es a lo mejor ya es todo suficientemente bueno. Entonces, si ya tenemos que la norma del gradiente de la función f en ese punto auxiliar y sub j es suficientemente bueno, entonces finalizamos. Y nuestro punto x sub k es nuestro óptimo. Pero, en caso contrario, tenemos que seguir mejorando. ¿Y cómo vamos a seguir mejorando? Necesitamos coger una dirección que me permita moverme al siguiente punto. Bueno, pues en caso contrario, consideramos
la dirección que va a ser la D sub J, y esta dirección D sub J que hayamos dicho que va a ser menos esa matriz D sub J que ya tenemos construida, y multiplicamos por el vector gradiente de la función f en este punto y sub j. Ahora, con esta dirección vamos a resolver el mismo problema auxiliar que hemos hecho antes, es decir, denotamos por lambda sub j a la solución óptima del problema auxiliar que sería nuestro Paux, que es minimizar la función f, no en el punto correspondiente, sino me voy a mover del i sub j al siguiente. Quiero conseguir el i sub j más 1. ¿Cómo? Moviéndome un cierto múltiplo por esta dirección de sub j que nos acabamos de construir. Sujeto a que ese modo de moverme con una dirección de descenso sea con un lambda mayor o igual que 0. Entonces, si tenemos esta solución lambda j que es la óptima, hacemos el siguiente punto, el i sub j más 1, va a ser el i sub j, y le sumamos justamente este óptimo lambda j por esta dirección de sub j que nos hemos construido. Entonces pueden pasar dos cosas. ¿Qué dos cosas pueden ocurrir aquí? Fíjate, lo mismo que hacíamos, ¿verdad? Tú coges el punto x sub k y haces una iteración, i sub 1, otra iteración, i sub 2, otra iteración, i sub 3. Pero hay momentos en el que esas iteraciones finalizan. ¿Cuándo finalizan? Depende de si has llegado a la última componente o no. Es decir, si estás en la última componente, si el j es igual a n y ya has terminado en las últimas componentes que tienes que hacer, hacemos ahora el nuevo punto inicial i sub 1 en el que vamos a iterar, va a ser el punto x sub k más 1. Bueno, sí, el x sub k más 1 va a ser el mismo punto que el i sub n más 1. Aquí reemplazamos nuestro... Quiero decir que no debería haber puesto aquí los dos puntitos, sino que hago el punto i sub 1 como el x sub k más 1 como el i sub n más 1. Reemplazamos k por k más 1 y la j la volvemos a hacer 1 y repetimos el paso principal, pero la parte 1. ¿De acuerdo? Es decir, hemos llegado al siguiente punto, hemos pasado del xk al xk más 1, que es esta última iteración. Y ahora para esta última iteración vamos a repetir el proceso, que vamos a seguir aproximando con esos puntos auxiliares y sub 1. De momento lo que hemos hecho aquí ha sido ver cómo construir las sucesiones de puntos auxiliares y, pero había otras cosas que construir, que eran las sucesiones de matrices auxiliares. Pues eso es lo que va a ocurrir si la j no es igual a n, es decir, si j es menor que n, tenemos que irnos o saltamos al siguiente paso 2. Y este siguiente paso 2 nos va a indicar cómo debemos aproximar las matrices. Es decir, igual que aquí hemos visto cómo aproximar las sucesiones de puntos, ahora en el 2, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a construir la siguiente iteración de la matriz
Es decir, ya teníamos nosotros nuestro D sub J, pues nos vamos a construir la matriz siguiente D sub J más 1, diciendo, pues mira, coge la D sub J que tenías previamente y le vas a sumar unos ciertos vectores, vamos a llamarlos P sub J, lo vamos a multiplicar por unos P sub J traspuesto, dividir aquí entre un vector P sub J que multiplicamos por un vector Q aquí traspuesto, aquí el Q sub J, le vamos a restar la matriz D sub J multiplicada por el Q sub J multiplicado por el Q sub J traspuesto por la matriz D sub J. Realmente esto también tenía una traspuesta, pero como son matrices simétricas, pues no hace falta transponer las matrices. Y aquí un Q sub J traspuesto por el D sub J por el Q sub J. Donde lo que nos interesa saber quiénes son esos vectores P sub J y Q sub J. Pues mira, el P sub J va a ser el vector que obtenemos como ese múltiplo de dirección, es decir, el lambda J óptimo que hemos obtenido antes por el D sub J. Mientras que el Q sub J es el vector que se obtiene como la diferencia del gradiente de la función f en la siguiente iteración y sub j más 1 menos el gradiente de f en el punto anterior y sub j. Esto lo que hacemos es construir la siguiente matriz. Una vez que ya tenemos la siguiente matriz construida, ahora cambiamos j por j más 1, vamos bueno, y repetimos, vemos el j por j más 1 y repetimos el paso 1. ¿Vale? Precioso el método, ¿verdad? Sí, una maravilla. ¿Cuál es el problema que siempre hemos estudiado nosotros? Otro aquí, ejemplo. El problema que hemos estado estudiando casi todo el rato ha sido el de la función con la cuarta y el cuadrado. Es decir, consideremos de nuevo nuestro problema P, que sea minimizar el x menos 2 a la cuarta más el x menos 2y al cuadrado sujeto a que nuestro xy es un punto de E sub 2. Que ya sabemos que cuál es la solución óptima de este problema. Solución óptima en el x rayita y rayita, que era el 2, 1. Venga, ¿qué tenemos que hacer aquí si queremos aplicar nuestro método? Es decir, si queremos aproximar el método, perdón, aproximar la solución del problema P mediante el método de Davidson, Fletcher y Powell, partimos de... Yo voy a ignorar el epsilon porque no voy a iterar hasta que el error sea mejor. Vamos a hacer una iteración, ¿vale? Entonces, ¿de qué punto? Hay que tener un poquito de vamos, un poquito de cuidado. Porque aquí los puntos los hemos llamado X, Y, ¿verdad? Cuando los puntos que nosotros estamos cogiendo son los puntos X para una sucesión y para la otra. Entonces voy a hacer un abuso de notación y vamos a llamar X sub 1 al punto X y completo. ¿Cuál va a ser el punto X1 inicial que tú quieras? Elige uno.
que no sea el 2,1. No sé, Pablo, el 1-0 otra vez. Venga, vamos a coger el 1,0. Vamos a coger ahora, me hace falta también una matriz de su 1, que sea una matriz simétrica y definida positiva. Oye, la matriz más sencilla simétrica y definida positiva que conocemos es la matriz identidad, la 1, 0, 0, 1. Vamos a coger esta únicamente para que las primeras cuentas que hagamos sean relativamente sencillas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hacemos con esta información? Una primera iteración o primera iteración auxiliar que sería el punto y sub 1, ¿quién es? El mismo que el x. El mismo que el x sub 1, que es el 1, 0, ¿verdad? Entonces, ¿ahora qué tenemos que hacer? Construir con esta información las siguientes iteraciones. ¿Cómo? Necesitamos unas direcciones, ¿verdad? ¿Nosotros qué sabemos? Tenemos que cuánto vale el gradiente de f en las componentes x, y. Tendríamos esta función, ¿verdad? Y nos queda el 4x menos 2 al cubo más 2 que multiplica a x menos 2y. Y cuando llevamos respecto de y, el x menos 2 a la cuarta desaparece, nos queda menos 4 que multiplica a x menos 2y. ¿Bien hasta ahí? Sí. Entonces, vamos al paso principal, ¿verdad? Entonces, construimos la dirección. ¿Y nuestra primera dirección quién sería? Esa dirección de su 1, porque estamos en este paso principal, y es la dirección de su j, ¿vale? La dirección primero es para j igual a 1. La dirección de su 1, lo que me he saltado es esta comprobación, ¿sabes? La dirección de su 1 es menos la matriz de su 1 por el gradiente de f en ese i su 1. Venga, pues menos la matriz de su 1 por el gradiente de f en el i su 1. Hombre, es que la matriz de su 1 es la matriz identidad, ¿verdad? Sería menos la 1, 0, 0, 1. Y el vector gradiente, si lo pongo por columna, ¿qué sería? Cambia la y por 0, la x por 1. Si la y la cambias por 0, el 2y desaparece y nos queda 1 menos 2 menos 1. Menos 1 al cubo es menos 1, 4 por menos 1 es menos 4. 2 por 1, 2, menos 4 más 2 nos quedaría menos 2 la primera componente. Y la segunda componente sería 1 menos 0 es 1, 1 por menos 4, pues menos 4, ¿verdad? O sea que todo esto, ¿qué vector nos quedaría? Fila por columna, menos 2. Con el menos nos queda 2. Fila por columna, menos 4. Con el menos nos queda 4. Esta es mi primera dirección de su 1, ¿vale? Con esa dirección de su 1 ahora me construyo un problema auxiliar, es decir, estudiamos el problema auxiliar. ¿Qué problema sería? Pues este P-aux, que es minimizar nuestra función f, pero en el y sub 1 más el lambda por esta dirección de su 1 que nos acabamos de construir, sujeto a que lambda sea mayor o igual que 0. Venga, pues esto es simplemente minimizar f en el punto y sub 1, que el punto y sub 1 lo hemos escogido como el 1, 0, más el lambda por esta dirección que es la 2, 4. Y esto es sujeto a que lambda sea mayor o igual que 0. O lo que es lo mismo, minimizar. Ya sustituimos nuestra función que era el x menos 2 a la cuarta más el x menos 2y al cuadrado. La x 1 más lambda por 2. La x vale 1 más 2 lambda. Pues si sustituyo aquí nos quedaría 1 menos 2 sería menos 1 más 2 lambda a la cuarta. Y ahora la y vale 4 lambda. Nos quedaría 1 más 2 lambda. El i sería menos 8 lambda, entonces nos queda
1 menos 6 lambda al cuadrado, ¿verdad? Y esto sujeto a que lambda como sea, mayor o igual que 0, ¿verdad? Claro, es que ahora la función es esta función cuarta. Venga, pues entonces tenemos que nuestro θ sub lambda, ¿quién sería? El menos 1 más 2 lambda a la cuarta más el 1 menos 6 lambda al cuadrado, ¿cierto? Tengo que buscar el mínimo de este polinomio. Claro, esta es la parte que es un poquito más coñazo porque los polinomios o están muy pensados para que salgan bien a la primera o vamos a tener que trabajar un poquito. ¿Qué nos ha quedado ahí? Para este polinomio tendríamos el qué. Vamos a ponerlo que nos quedaría, hemos dicho el menos 1 más 2 lambda a la cuarta. Venga, es decir, el menos 1 más 2 lambda a la cuarta. Y luego teníamos más la cuarta más el 1 menos 6 lambda al cuadrado. 1 menos 6 lambda al cuadrado. Es decir, 1 menos 6 lambda al cuadrado. Aquí. Y este. Y a ver si lo sacamos fácil. Vale, pues es una función. Esta en concreto factoriza de algún modo sencillo. Tiene raíces complejas, o sea que no hay ninguna raíz real. Y el mínimo de esta función, la Virgen. Ya, bonito no es el mínimo. Em, mm, uf. ¿Ves? ¿Para qué me dejas elegir a mí? Lo- No pasa nada, no pasa. No, no, si es que. Fiu, 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 fiu. El mínimo sale negativo, realmente, ¿sabes? Como el mínimo sale negativo, ¿qué ocurre? Que estamos diciendo que en ese caso, el lambda correspondiente, como estamos trabajando en un problema que es, vamos, que es aquí simplemente sujeto a que lambda sea mayor o igual que 0, como el mínimo de esta función es en un valor negativo, el lambda que cogemos va a ser justamente mayor o igual que 0, es decir, lambda igual a 0. Entonces, vamos, eso creo que es lo que sale aquí aproximando con el Wolfram así a ojo. Vamos, a ojo. Con los valores estos. Forma aproximada. ¿Cuánto queda? Ah, no. No sale negativo. Sale muy, muy... Vale, espérate. No. Entonces, aquí vamos a poner magia. Que la magia es el Wolfram alfa. Y entonces, el mínimo de este problema con el lambda es aproximadamente, según Wolfram alfa, nos sale 0,032472. Es decir, 0,032472. Casi cero. En el dibujito parecía muy cero, ¿vale? Entonces, con este lambda 1, ¿qué nos construimos ahora? El siguiente punto auxiliar y sub 2. ¿Vale? Es decir, ahora estamos en condiciones. Entonces, hacemos... Voy a poner la siguiente. Hacemos ahora y sub 2, que va a ser el punto y sub 1 que ya teníamos, más este lambda sub 1 por el vector de sub 1. Es decir, al punto 1, 0, le vamos a sumar ese 0... Lo voy a redondear a 0,03 para no tener tampoco tantísimos decimales. 0,03
por el vector de su1, que el vector de su1 nos había quedado el 2, 4. O lo que es lo mismo, esto nos queda aproximadamente 1,06 y la siguiente coordenada sería 0,12. Vale, pues ese es nuestro siguiente punto, y su 2. Ahora, pregunta, ¿en qué situación estamos? ¿Estamos en j igual a n o en j menor que n? ¿Qué representaba la n? La n representaba la dimensión de nuestro problema, ¿verdad? Nuestro problema P, ¿en qué n estaba trabajando? En E 2, ¿verdad? O sea que en este caso, para nosotros, la n vale 2. Por lo tanto, el j que tenemos ahora, ¿qué ocurre? ¿Cuánto valía el j? ¿2 o menor que 2? Hemos comenzado con... No lo he puesto, ¿verdad? Bueno, construimos una dirección, pero tenemos aquí este 1, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos aquí sería... Este es el j más 1. El j es precisamente 1, ¿cierto? Entonces, ¿en cuál de las dos situaciones estamos? Este, que es nuestro y sub j, es el y sub 1. Por lo tanto, estamos de momento en esta situación de aquí. Como estamos en esta situación, ¿qué tenemos que hacer ahora? Hay que actualizar la matriz, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Que nos tenemos que construir una siguiente matriz, que ¿qué matriz sería? La matriz de su 2, ¿verdad? Entonces ahora, ¿qué haríamos? Construimos entonces nuestra matriz de su 2 como a la matriz de su 1 le restamos el punto o el vector P su 1 por el P su 1 traspuesta, dividimos entre el P su 1 por el Q su 1 y sumamos. Y aquí restamos el D su 1 por Q su 1 por el Q su 1 traspuesta por el D su 1 dividido entre el Q su 1 traspuesta por el D su 1 por el Q su 1. ¿Quiénes eran cada cosa? El P su 1 hemos dicho que era el lambda sub 1 que nos acabamos de calcular por el vector D sub 1 que teníamos. Es decir, esto era el 0,03 por el vector 2, 4, que nos queda pues chispa arriba, chispa abajo, el 0,06 y el 0,12. ¿Y quién es el Q sub 1? El Q sub 1 es el gradiente de f en ese nuevo punto i sub 2 menos el gradiente de f en el punto i sub 1. ¿Cuánto nos quedaba cada cosa? El gradiente de f estaba... Vale, el gradiente de f en i sub 1 lo hemos calculado ya y nos quedaba menos 2 menos 4, ¿verdad? Entonces, el gradiente de f en este nuevo punto... Vale, pues va a ser el 4 por... ¿Cuánto va a salir esto? Es 1,0... ¿Cuánto? 1,0... Quitarlo. Sería el 1,06. Entonces aquí nos venimos y tendríamos 4 que multiplica al 1,06 menos 2, todo eso al cubo, y le sumamos dos veces el 1,06 menos dos veces lo otro era el 0,12. Y todo eso nos queda menos 1,
Vamos a aproximarlo todo. Nos queda menos 1,68 y la siguiente componente, que sería el menos 4 por el 1,06 menos el 2 por el 0,12. ¿0,12 era? Sí, 0,12. Eso nos queda eh, menos 3,28. Y a todo eso le resto el vector gradiente que si lo habíamos obtenido antes, que era el 2,4. Vale, pues le resto el 2,4. Uepa, ¿qué he hecho? Aquí le resto el 2,4. Y entonces nos queda el... Como le resto sería menos 3,68 y el menos 7,28. ¿Vale? Eso que implica que aquí que vamos a tener nuestra nueva matriz va a ser, coge la matriz identidad, la 1, 0, 0, 1, y vas a tener que hacer toda esta cuenta que sería, súmale primero el producto escalar del 0,06 con este que sería pues 0,06 cuadrado más 0,12 cuadrado. Lo vamos a dividir entre el producto escalar del peso 1 por el Q1, es decir, el 0,06 por el menos 3,68 más el 0,12 por el menos 7,28. Ahora le vamos a restar, realmente como la matriz de identidad es simplemente el producto escalar de estos dos vectores, es decir, que esto le restamos 1 exactamente, ¿verdad? Vale. Y entonces, todo esto que nos queda. Tío. Nada. Lo que salga salió. Y ya está, con nuestra matriz. O sea que tampoco es muy inmediato todo esto, pero bueno, ahí lo tenemos. Perdón, que aquí te he dicho que es el producto escalar, pero estos elementos no son el producto escalar, sino que es el producto de las matrices correspondientes. Es decir, que aquí no nos queda esta cuenta, sino que tendríamos que coger el... Este de aquí sí es un producto escalar, si te fijas, pero estos son los vectores al revés. Es decir, este es el vector fila y aquí que nos quedaría. Multiplicamos este vector por el correspondiente y ¿qué sería? Sería poner el vector peso 1 como una columna, es decir, el 0,06, 0,12 y eso lo multiplicamos por el 0,06, 0,12. Epa, 0,12. Claro, esta parte si nos da una matriz fila por columna, todo esto sería la matriz correspondiente. Abajo sí nos queda el producto escalar del peso 1 con el Q1. Aquí sí tendríamos que sería simplemente nuestro vector fila, el 0,06 con este, y esto sí sería el 0,06 por el menos 3,68 más el 0,12 por el menos 7,28. Igual que aquí, si tenemos arriba identidad con identidad, no es nada, el Q1 sí sería este vector columna menos 3,68 partido el menos 7,28 y todo eso lo multiplicamos por el menos 3,68, el menos 7,28, para que este producto sea una matriz y abajo sí nos queda el producto escalar como la matriz de identidad del Q1 con el Q1 que sería el menos 3,68 al cuadrado más el menos 7,28 al cuadrado. Fíjate que esta matriz que tendríamos aquí sería una matriz cuadrada que estaría formada por fila por columna el 0,06 cuadrado, fila por columna
0,06 por 0,12. Fila por columna 0,12 por el 0,06. Fila por columna 0,12 al cuadrado. Lo mismo ocurre cuando hagamos esta matriz de aquí. También nos va a quedar una matriz cuadrada que sería fila por columna el menos 3,68 cuadrado. Fila por columna el menos 3,68 por el menos 7,28. Luego vendrá fila por columna menos 7,28 por el menos 3,68. Y por último fila por columna el menos 7,28 al cuadrado. De este modo tengo matriz más una matriz con un cierto factor más una matriz con un cierto factor. El resultado será la matriz que sea. ¿Vale? Y una vez que tengas esta nueva matriz D sub 2, ¿qué hacemos ahora? Volver a construir entonces aquí el vector D sub 2, pero ahora con esta matriz D sub 2 por gradiente de F en sub 2. Repetimos este mismo proceso cambiando la matriz D sub 1 por esta matriz D sub 2 que nos hemos construido. Y así estamos alternando entre aproximar punto, aproximar matriz, repetir el proceso. Casi nada. Si uno quiere tener una especie de esquema de cuál es el procedimiento, es decir, de forma esquemática, creo que lo hicimos también con el de Hooks y Gibbs, ¿no? Tú tenías aquí tu punto x1. Pero ojo, también tienes el punto x1. ¿Y qué vas a hacer con este punto x1? Comienzas y a este punto lo llamas y1, ¿verdad? Y tú quieres irte entonces a otro punto que sea el y2, ¿verdad? Pero aquí, ¿qué estás usando? El problema es que estás usando también unas matrices. Y tienes que pensar que tú quieres llegar al final, aquí, a un punto que va a ser el i sub n más 1. ¿Vale? Ese es tu objetivo, llegar a este punto. ¿Cómo voy a llegar a este punto? Utilizando unas matrices auxiliares, ¿verdad? Entonces, ¿qué vas a hacer? Pues mira, para ir de este punto a este punto, voy a utilizar una matriz de sub 1. ¿Qué ocurre? Una vez que estás en el i sub 2, ¿qué ocurre? Que como no estoy todavía en el último punto, tengo que actualizar la matriz, ¿verdad? Entonces, aquí hacemos un proceso que sería, en esta parte, actualizar a la matriz de sub 2. Una vez que ya tengo esa matriz actualizada, ¿qué voy a hacer? Para irme al i sub 3, salto ahora ya utilizando esta matriz de sub 2. Como no he terminado, tengo que actualizar a una matriz de sub 3. Y así hago todo el proceso hasta que aquí llegas finalmente a que actualizas a una matriz D sub n, utilizas esta matriz D sub n para llegar al punto i sub n más 1 y ahora a este punto i sub n más 1 lo vas a llamar tú punto x sub 2. ¿Vale? Que es lo que estamos haciendo en... ¿Dónde está? En esta parte de aquí. Una vez que llegas a la última iteración, esa última iteración va a ser tu siguiente punto de la sucesión, la que de verdad te interesa. Ya dices, espérate, todo este dibujito que hemos hecho, ahora lo repetimos exactamente igual, pero con el punto x sub 2. Es decir, este punto x sub 2 va a ser también el siguiente punto y sub 1, pero naranjita. ¿Y qué haces con este punto y sub 1 naranjita? Quiero construirme otro punto auxiliar y sub 2. Y quiero construirme otro punto auxiliar y sub 3. Y así voy siguiendo hasta que llego a un punto auxiliar que va a ser el yn más 1. Y cuando ha llegado otra vez a esta iteración, este nuevo punto yn más 1 es tu nuevo punto x sub 3. El problema es que para estos puntos de aquí has tenido que utilizar unas matrices, ¿verdad? ¿Qué matrices has tenido que utilizar? Estas matrices que estás actualizando aquí. Todas estas que tienes en este procedimiento. Entonces aquí de nuevo hacemos el mismo proceso.
te coges tu matriz de aquí a aquí, te vas con la de su 1. Cuando llegamos a este de su 2, tengo que actualizar la matriz a una de su 2 que utilizo para irme al punto y su 3. Tengo que actualizar esta a una matriz de su 3 que voy actualizando de forma sucesiva hasta que llego aquí a la de su n y aquí actualizo o utilizo esta nueva matriz de su n para este punto. Ojo, esta primera matriz de su 1 que tenemos aquí y esta primera matriz de su 1 que tenemos aquí, estas dos son siempre la misma. Pero esta sucesión de matrices D2, D3, D, etc. ya no va a ser siempre la misma. ¿Por qué? Porque va a depender de estos puntos que tenemos aquí. Entonces, si quieres, puedes poner como estas matrices que tienes aquí, en lugar de en morado, vamos a poner estas en azul, es decir, me construyo una matriz D sub 2 a partir de esta D sub 1 que utilizo para ir construyendo los puntos azules. Aquí parto de esta matriz de sub 1, pero ya no voy a construir estas mismas matrices que tenía antes, aunque las llame igual. Voy a construir unas matrices que vamos a llamar D, pero naranjas, porque son las que vamos a utilizar para construir la sucesión de los puntos naranjas auxiliares. Entonces todo este proceso se va repitiendo. ¿Se entiende así mejor?